De nuevo, muy buenos días y bienvenidos a todas las noticias del Sistema Informativo de las Mañanas con Uno, que tiene preparado para ustedes un especial con los hechos más relevantes del proceso de paz durante este año 2014. Este año, los negociadores de paz en La Habana llegaron al ciclo número 31 y según tanto el gobierno como las FARC, ya se habla del quinto punto de la agenda y del desescalonamiento del conflicto armado. Los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC avanzaron hasta el ciclo número 31, donde se logró evacuar 3 de los 6 puntos de la agenda y que dejó como saldo reflexiones para las negociaciones de paz. El jefe negociador de la delegación del gobierno de Colombia, Humberto de la Calle, dio un parte positivo sobre el año que concluye para las negociaciones. Sin duda fue un año que nos dejó lecciones aprendidas y en el que se impuso el anhelo de paz de los colombianos sobre las complejidades que pusieron a prueba el proceso. Una de las pruebas fue la reactivación de los diálogos tras la suspensión por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, hecho que registró el pasado 16 de noviembre y que puso en riesgo las negociaciones. Hemos destacado que lo alcanzado hasta el momento es de la mayor importancia. Y es así, seriamente es así. En mayo se logró un tercer acuerdo en el punto denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, punto que se suma a los que el gobierno nacional ya había anunciado con la Política de Desarrollo Integral y Participación Política. Textos que fueron publicados por orden del presidente para que los colombianos conocieran los acuerdos de La Habana. En estos meses hemos adelantado diálogos intensos y con espíritu constructivo, pese a la diferencia de miradas y de visiones de la sociedad. Hoy, en paralelo al funcionamiento de la mesa, durante el año también se puso en marcha la Subcomisión Técnica de Superación del Conflicto, la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas y la Subcomisión de Género. Esta Subcomisión de Género, que viajó a La Habana, pidió a las FARC el desescalonamiento del conflicto armado y un cese del fuego a la temporada de fin de año. Garantizar los derechos de las mujeres víctimas del conflicto, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y una comisión de la verdad que garantice los voces y los relatos de las mujeres. El jefe de la delegación del gobierno resaltó que uno de los mayores logros que tuvo el proceso de paz durante el 2014 fue lograr que las FARC escucharan a las víctimas del conflicto armado. Y es justamente esta valentía la que debería ser reconocida por la sociedad y la que necesitamos para reconciliarnos. No puede ser que este acto de valor de las víctimas termine en una revictimización. Agradeció las labores de la ONU, la Iglesia y la Universidad Nacional en la selección de los afectados del conflicto. Según el jefe negociador, junto a la Universidad Nacional y la Conferencia Episcopal, durante el 2014 lograron jugar un papel determinante en el proceso de paz, luego que estos organismos fueron los encargados de escoger a los grupos de víctimas que viajaron a la mesa de diálogos. Representantes de la mayoría de los hechos victimizantes, personas que manifiestan y hacen patente el enfoque de género, pluralismo, diversidad étnica. El gobierno también catalogó como exitosas las negociaciones, luego que el pasado 18 de diciembre, al finalizar el último ciclo del año y en medio del punto 3 que se discute, el cual busca la dejación de armas de las FARC y la reparación a las víctimas, los insurgentes pidieron perdón por primera vez. En este sentido, este encuentro con las víctimas de Bojayá, sin antecedentes y de cara al país, es un paso valioso y muy diciente en esta etapa del proceso. Por último, Humberto de la Calle dijo que es sano para el proceso de paz que se dé un debate sobre el mismo y señaló que la democracia se trata de consensos donde son bienvenidas las críticas. El proceso de paz se reanudará con el ciclo número 32 a mediados de enero, donde se seguirá discutiendo la dejación de armas y la reparación a las víctimas del conflicto armado. Durante este año, 5 grupos de víctimas viajaron a Cuba para sumarse a los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. También visitaron la isla el grupo de víctimas de la masacre de Bojayá ocurrida en 2002 y por la que las FARC pidieron perdón desde La Habana. El viaje de víctimas a La Habana, Cuba, fue considerado por el gobierno nacional como un paso importante en medio de las negociaciones de paz con las FARC. Desde que se conoció la iniciativa, congresistas de la Comisión de Paz solicitaron a las autoridades pertinentes escoger a las víctimas de manera imparcial para la conformación de los grupos que viajarían a La Habana. Lo más importante, creo, para las víctimas es que no haya más víctimas, que se termine una vez para siempre con ese conflicto. El primer viaje de víctimas se realizó el 15 de agosto, hecho que el presidente Juan Manuel Santos consideró como un avance en la búsqueda de la paz. ¿Por qué es tan importante? Porque escuchar a las víctimas para poder respetarle y defenderles sus derechos y reconocerlas, pues es un paso de inmensa trascendencia que nunca se había dado
y que tiene toda la lógica del mundo. Pero las críticas no se hicieron esperar. La representante María Fernanda Cabal arremetió contra Ángela María Giraldo, una de las víctimas que viajó a La Habana y hermana del asesinado diputado del Valle, Francisco Giraldo. La congresista criticó que haya viajado a la mesa de diálogos a sonreír con los guerrilleros de las FARC. ¿Qué me molestó a mí? Su actitud. Yo pienso que una víctima debe llegar donde su victimario, con seriedad y con distancia, como si estuviera en el funeral de su hermano. Por esas declaraciones, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigaran a la congresista por los delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación. Lo que pasa es que hay que interpretarlo como una opinión crítica frente a una actitud de una víctima. El segundo grupo de víctimas viajó el 9 de septiembre. Tuvo como punto de atención la escogencia de Marisol Garzón, hermana del periodista y humorista Jaime Garzón, y Consuelo González de Perdomo, secuestrada por las FARC en 2001 en la vía entre Pitalito y Neiva cuando era congresista del Huila. Fue liberada en Guaviare el 10 de enero de 2008. El tercer grupo de representantes de víctimas viajó el 1 de octubre y tuvo como protagonistas al general en retiro Luis Mendieta, al gobernador del Meta Alan Jara y la ex candidata a la vicepresidencia Aida Abella. También 3 de las víctimas que hasta ese momento habían viajado fueron amenazados. Nos preocupa mucho que las personas que muestren una gran entrega para asegurar que lo que ellos han sufrido no se tiene que repetir con otros. El cuarto grupo llegó a la mesa de diálogos el 1 de noviembre y tuvo dentro de sus integrantes a la periodista Ginette Bedoya, quien se convirtió en la primera periodista víctima del conflicto armado en ser escuchada por un grupo armado ilegal. El viaje de la quinta y última delegación se postergó debido al secuestro del general Alzate en el Chocó. El último grupo fue el más criticado porque dentro de los escogidos para ir a La Habana estaba incluido el nombre de Piedad Córdoba. El 18 de diciembre la delegación de las FARC pidió perdón a las víctimas de la masacre de Bojayá, en la que murieron 79 personas en mayo de 2002, a causa de un proyectil lanzado por la guerrilla y que explotó dentro de la iglesia. A todas las personas que han vivido dolor por este desenlace en Bojayá hace 12 años, y a la gente del Chocó, reiteramos nuestro pesar profundo por lo sucedido. Fueron 60 personas que tuvieron la oportunidad de viajar a La Habana, dejando un precedente en la negociación de paz. A partir del 21 de octubre, el equipo negociador de las FARC se renovó con la llegada de nuevos jefes guerrilleros. El primero en arribar a Cuba fue Carlos Antonio Lozada, alias Pacho Chino. Luego el turno fue para alias Pastor Álape, entre otros. La llegada masiva de guerrilleros a La Habana para reforzar el equipo negociador de las FARC fue justificado por el gobierno nacional para terminar con el conflicto armado. Esa es la mejor señal que puede tener un proceso. En el nuevo grupo de jefes guerrilleros que viajó a La Habana está José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, el segundo hombre de Pablo Catatumbo, comandante del bloque occidental de las FARC y miembro de la mesa de negociaciones de La Habana. Él es fundador de las columnas móviles de las FARC, al igual jefe del bloque móvil Arturo Ruiz, que permanece en el departamento del Valle del Cauca y Chocó. El subversivo lleva 35 años en esa guerrilla. Me causa cierta sorpresa, el alboroto que algunos han querido armar con los traslados de jefes guerrilleros a La Habana. También viajaron Carlos Antonio Lozada, Pacho Chino y Matías. Lozada fue comandante del Frente Antonio Nariño, que operó en Bogotá y desde 2003 se trasladó hacia el sur del Meta. En el año 2009 fue ascendido a miembro de Estado Mayor del Bloque Oriental, hoy denominado Bloque Comandante Jorge Briceño. Pacho Chino se desempeña como comandante militar del bloque Alfonso Cano. Era el encargado de la seguridad cuando este fue muerto en combate y tiene una trayectoria de 30 años en la organización guerrillera. El presidente de la República explicó que la guerrilla necesitaba un mecanismo para comunicar y consultar avances del proceso con los combatientes. Acusan el proceso con argumentos que realmente son argumentos muy débiles y que se caen de su propio peso. También viajó a La Habana alias Romaña, miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC y coordinador de varios frentes en los departamentos del Meta, Oriente de Cundinamarca y zonas cercanas. El jefe subversivo es sucesor de Víctor Julio Suárez Rojas, alias el Mono Jojoy, abatido en 2010. Hemos llegado a La Habana un grupo grande de importantes cuadros de la insurgencia para formar parte del Comando Guerrillero de Normalización, que va a explorar el punto 3 de la agenda. El punto 3, que habla del fin del conflicto. No dice dejación de las armas de las FARC. Lo que se lee textualmente, sin ambigüedades, es dejación de las armas. Los voceros de las FARC celebraron la llegada de los compañeros de combate. Integrantes del Estado Mayor Central y otros importantes cuadros de la organización.
Isaías Trujillo, jefe del bloque Iván Ríos que opera en el Chocó y parte del Pacífico colombiano, quien llegó a reforzar el equipo, expresó. En el acuerdo general se habla de dejación de armas. Eso quiere decir que nosotros no podemos utilizar las armas para hacer política. Lo mismo le corresponde al Estado. Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC, precisó que el Comando de Normalización de las FARC se encargará de explorar con los altos oficiales militares del gobierno los caminos y fórmulas de cara a la dejación de armas. Con estos jefes subversivos en La Habana, Cuba, las FARC enviaron un mensaje de unidad y coherencia entre los bloques más antiguos y beligerantes de la organización que ocuparon por años. El 2014 fue el año propicio para que el Centro Democrático no solo se consolidara como movimiento político, sino como el mayor opositor al proceso de paz en Cuba. Uno de los ataques más fuertes de los discípulos del expresidente Uribe fueron las 52 capitulaciones en las que acusaban al gobierno Santos de entregar buena parte del país a las FARC y de supuestamente legalizar el dinero que adquirieron a través del narcotráfico. El 2014 fue un año oportuno para que los opositores hicieran todo tipo de reparos a la unidad nacional de Juan Manuel Santos. El Centro Democrático se consolidó como el movimiento más crítico del proceso de paz. No castigar al criminal, al reclutador de niños, es darle un mal ejemplo a la juventud. Es evitar el perdón. El perdón necesario para la paz requiere justicia. Cuando no hay justicia, no hay perdón. Desde que se consolidó la campaña presidencial, el presidente Santos se la jugaba por la paz, mientras que su más firme opositor, Óscar Iván Zuluaga, prefería la mano firme. No podemos dejar que las FARC pretendan comandar el país desde La Habana. Cuando se instaló el Congreso, los uribistas dejaron en claro cuál iba a ser su posición en el Capitolio. Sin duda, uno de los momentos más incómodos para el gobierno nacional fue el 18 de octubre, cuando el Centro Democrático lanzó las 52 capitulaciones en contra del proceso de paz. Insistimos, habrá una paz armada en el país, porque las FARC insisten en que solamente después de que se cumplan a cabalidad todos los compromisos que ha adquirido el gobierno nacional en estos diálogos de paz, se cumplan todos los compromisos de los acuerdos, habría una dejación, que no entrega, de las armas. Según el Centro Democrático, el gobierno iba a entregar buena parte del país a las FARC y legalizar el narcotráfico. Estas no son las ingenuas o inanes, inofensivas iniciativas comunitarias que se presentan en los documentos de La Habana. Señalamientos que el presidente Santos calificó como una mentira. Algunos publicaron dizque 52 capitulaciones del Estado colombiano frente a la guerrilla en las conversaciones de La Habana. Qué posición tan irracional, tan falta de sustento, simplemente por criticar y oponerse. Los discípulos del expresidente Uribe no perdían oportunidad para deslegitimar las negociaciones en La Habana. Dijeron que el gobierno no le cumplió al país con lo prometido en campaña. Nosotros lo que vamos a estar exigiendo es que Juan Manuel Santos le cumpla a Colombia con el precepto de que ya tenía listo la firma del proceso de paz en La Habana. Y también dijeron que legitimaban a las FARC. Como quien oriente la nueva política agraria de Colombia hace una adulación del grupo y de sus plataformas políticas. Añadieron que tenían responsabilidad en interceptaciones ilegales. Mire lo de Andrómeda. Aparece Andrómeda y enseguida dijeron eso es del Centro Democrático. Y terminó que Andrómeda es del gobierno. El presidente sostuvo que los opositores prefieren la guerra por razones políticas. Porque saben manipular muy bien el miedo. O porque creen que continuar la violencia no les da espacio a unos grupos de izquierda que han sufrido políticamente por la presencia del conflicto armado. A las críticas del Centro Democrático se sumaron los militares en retiro. No hay claridad de cuál va a ser su verdadero desempeño. No vemos a nuestros militares en servicio activo, sobre todo quienes están allí de alta graduación, en representación de todas las fuerzas militares y la Policía Nacional, frente a frente con los terroristas, negociando, si es que hay que negociar. Pues no les vamos a permitir que se opongan a esa paz. El pueblo colombiano seguirá apoyando un proceso que nos va a cambiar un futuro. Se espera que la oposición al proceso de paz se intensifique en el 2015. Las negociaciones en La Habana fueron el escenario perfecto para iniciar una batalla verbal entre el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre. Mientras que el primero exigía justicia y que no legitimaran la impunidad de los crímenes de las FARC, el segundo se dedicó a buscar alternativas para reinsertar a los miembros de ese grupo guerrillero.
La primera pelea que se casó entre el jefe del ente acusador y el jefe del Ministerio Público tuvo como escenario la Corte Constitucional. El 27 de mayo, en medio de una serie de audiencias que la Corte Constitucional realizó para discutir la viabilidad del marco jurídico para la paz como instrumento legal para los procesos de desmovilización y juzgamiento de guerrilleros en una eventual firma de la paz, se dio el primer round. Ese día, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, salió en defensa del proceso y le pidió a la Corte Constitucional tumbar una parte del marco jurídico para la paz por estimar que restringe la posibilidad de participar en política a los exintegrantes del grupo armado ilegal. Y esto se logra, entre otras cosas, con la participación política. Es decir, cuando realmente comprendemos que donde empieza la política termina la guerra. El procurador respondió y le dijo a los magistrados de la Corte que dejar en firme la posible participación en política de exguerrilleros equivaldría a decir que no fueron criminales sino personas altruistas, a quienes justificaría la lucha armada. Quiero decirles que si se declara exequible el artículo 3º del llamado marco jurídico para la paz, los 9 condicionamientos establecidos por ustedes en la sentencia C-579 serán estériles, pues tendremos un marco constitucional que garantiza la impunidad. El procurador se consolidó como uno de los críticos del proceso. El jefe del Ministerio Público se mantuvo que las FARC engañan al país e insistió que los voceros que están en La Habana negociando quieren impunidad. La FARC son buenos declamadores y malos para hacer la paz. Pero ya que están declamando, que nos digan dónde están las más de 500.000 minas quiebrapatas. Criticó que en los acuerdos logrados no se haya establecido que la guerrilla vaya a entregar los dineros producto del narcotráfico, de sus bienes, de las miles de hectáreas que permanecen en su poder y de sus inversiones financieras. Alejandro Ordóñez dijo que no es enemigo de la paz y que por el contrario quiere aconsejar al gobierno para que el proceso se desarrolle dentro de las leyes colombianas. La mejor manera es blindarlo jurídicamente y la mejor contribución que puede hacer la Procuraduría y el Procurador es blindarlo jurídicamente. Y la legitimidad de un proceso de paz está dado en la medida que hay un sometimiento al ordenamiento jurídico. Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre se consolidó como un simpatizante del proceso de paz. Apoyó al gobierno nacional y dejó clara su posición buscando alternativas jurídicas para un eventual posconflicto. Considero que una de las bases fundamentales de un proceso de paz es que después de que dejen las armas puedan participar democráticamente en política y fundar partidos. Montealegre sostuvo que está convencido de que la negociación de La Habana llegó a un punto de no retorno y que el próximo año se va a dar su consolidación. Asimismo, el procurador exigió que no se imponga impunidad, sino que por el contrario se llegue a la verdad, la reparación y la justicia. Desde el 10 de junio, cuando se anunciaron los acercamientos entre el gobierno nacional y la guerrilla del ELN, el desenlace de ese proceso se ha mantenido en completa reserva. Mientras que el presidente Santos dice que por el momento no hay nada consolidado, alias Gavino, comandante de esta guerrilla, asegura que ya es hora de decirle al país cuáles son los avances en la búsqueda de la paz. En un comunicado conjunto de 6 puntos, el gobierno nacional y la guerrilla del ELN dieron a conocer el 10 de junio el inicio de una fase exploratoria de diálogos para terminar el conflicto armado, como se hizo con las FARC. El proceso había comenzado en enero de 2013 y por más de un año delegaciones de las dos partes establecieron contacto con el apoyo de Venezuela, Ecuador, Brasil, Noruega, Cuba y Chile de manera secreta. El anuncio fue criticado por publicarse 5 días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, la guerrilla del ELN indicó que el anuncio no tenía intereses electorales. El 2 de julio, las FARC solicitaron a los negociadores del gobierno nacional iniciar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. La propuesta la hizo el grupo guerrillero desde el Palacio de las Convenciones en La Habana, Cuba. El negociador Pablo Catatumbo indicó que era urgente un diálogo directo entre el gobierno colombiano y el ELN. El 15 de octubre, el ELN reiteró la voluntad de formalizar diálogos de paz con el gobierno nacional. En una entrevista publicada en una de sus páginas web, el comandante Pablo, líder político del Frente de Guerra Oriental del Grupo Armado Manuel Vázquez Castaño, expresó los deseos de paz del ELN. Sobre los diálogos que hay entre gobierno y ELN son ciertos. Ya los avances de estos diálogos, que son muy mínimos, son facultades de nuestra comandancia en cabeza del Comando Central
y de nuestro comandante Nicolás Rodríguez Bautista. El comandante Pablo calificó como aciertos las conversaciones exploratorias que por varios meses adelantaron los emisarios del gobierno nacional en Ecuador. El Ejército de Liberación Nacional se mostró partidario de revelar los diálogos exploratorios con el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos, con el propósito de constituir una salida política al conflicto armado del país. El máximo comandante de este grupo insurgente, Nicolás Gavino, confirmó los acercamientos. Se han seguido desarrollando actividades bilaterales que han ido permitiendo desbrozar otros elementos de la agenda que en determinado momento el país conocerá. Gavino insistió en el cese bilateral de fuego para dejar en firme las conversaciones, que crearía un clima muy importante para el proceso de paz. Para León Valencia, analista político, el mensaje de la guerrilla es claro. El ELN quiere pasar de la etapa exploratoria a la etapa de negociación pública de los acuerdos. Cree el ELN, según veo, que ya se agotó una etapa secreta. Lo mismo dijo Carlos Velandia, ex jefe del ELN, conocido por sus alias de Felipe Torres y quien pagó 10 años en la cárcel de Itagüí por rebelión. Tendrían que arrancar por el tema de víctimas. El pasado 11 de diciembre, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al término de la conferencia sobre el futuro de las Américas en Miami, se pronunció sobre los diálogos de las FARC y el ELN. Santos informó que con esa guerrilla siguen en la fase secreta y aún no hay ningún acuerdo. No, todavía es prematuro decir cualquier cosa en ese sentido. Yo prefiero dar las noticias positivas cuando se suceden y no anticiparme. En los aceleros no hay nada todavía. Estamos en la fase secreta, como lo sabe todo el mundo. El ELN insistirá que el tema de minería y explotación de petróleo sea uno de los puntos fundamentales en una eventual negociación y también en un cese bilateral del fuego para condicionar los diálogos de paz. Si ustedes recuerdan, a comienzos de noviembre el presidente Santos inició una gira por varios países de Europa, entre ellos España, Bélgica, Alemania e Inglaterra. Las reuniones con sus homólogos del viejo continente permitieron que la comunidad europea respaldara el proceso de paz. La gira también sirvió para concretar la ayuda económica para financiar un eventual postconflicto. El 3 de noviembre, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, emprendió una gira por 6 países del continente europeo para buscar apoyo político al proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana, Cuba. El propósito es el de buscar apoyo político para los 2 temas que faltan por decidir en La Habana. Su primera visita fue en Madrid, donde se reunió con su homólogo Mariano Rajoy y con el rey Felipe VI, quienes brindaron apoyo al mandatario colombiano. El presidente español aprovechó para enviar un mensaje a las guerrillas del ELN y las FARC. Si vuelven a defraudar al pueblo colombiano, acabarán siendo un mero remolino de polvo en la cuneta de la historia. El martes 4 de noviembre el jefe de Estado viajó a Bruselas, donde recibió el apoyo del Parlamento Europeo. Usted puede contar con el Parlamento Europeo a su lado en esos esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz en La Habana. Y del Consejo Europeo. Estamos a su lado, señor presidente, y confiamos en su habilidad de superar con éxito los obstáculos que queden y obtener para su país el regalo más valioso de todos, la paz. El miércoles 5 se trasladó a Berlín, donde no solo recibió el apoyo político de ese país, también obtuvo ayuda económica. La canciller alemana Angela Merkel anunció una ayuda de 75 millones de euros en los próximos 2 años para apoyar el proceso de paz. El jueves 6 llegó a Lisboa. Allí el mandatario portugués Aníbal Cavaco deseó éxitos en el proceso de negociaciones. Nosotros hemos acordado una nueva ayuda a programas que pone a disposición 75 millones de euros hasta el 2016. Para acompañar el proceso de paz en todos sus matices. Mantenemos la conversación y vamos a reaccionar de manera adecuada para ayudar a Colombia. El jefe de Estado portugués celebró el apoyo que brindó la Unión Europea y espera que se llegue al fin del conflicto con la guerrilla de las FARC. En su penúltima parada por Europa, el 7 de noviembre el presidente Santos visitó París. El mandatario de ese país, François Hollande, aseguró que apoyará plenamente el proceso de La Habana, además de interceder ante la Unión Europea. Ese mismo día y luego de sostener una reunión con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, el presidente Juan Manuel Santos culminó su gira por Europa en Londres. El viceprimer ministro Nick Clegg indicó que los diálogos en Cuba son la única oportunidad que tienen las FARC y el gobierno colombiano para lograr la paz. Y aquí en el gobierno británico seguimos con mucho interés las etapas hasta la paz en Colombia, de todos los lados políticos, derecha, izquierda, centro, todos los partidos apoyan lo que hace usted y su equipo
para conseguir a llegar a una situación de paz sostenible en su país. Tras una semana de gira por Europa, el presidente Santos calificó como exitosa la visita al viejo continente y añadió que el apoyo político que recibió es un estímulo para seguir adelante con el proceso de paz. El 16 de noviembre, guerrilleros de las FARC secuestraron al general Alzate junto con 2 acompañantes en el corregimiento de Las Mercedes en el Chocó. En el momento en que se confirmó el plagio, el presidente Santos suspendió los diálogos de paz con las FARC en La Habana. El proceso de negociación estuvo suspendido 17 días y solo se reanudó una vez fue liberado el alto militar y sus acompañantes. Los diálogos se retomaron los primeros días de diciembre, mientras que al general le fue aceptada su renuncia. El 16 de noviembre, una cuadrilla del Frente 34 de las FARC secuestró al general Rubén Darío Alzate y 2 de sus acompañantes, hecho que produjo la suspensión del proceso de paz en La Habana, Cuba. Hay una serie de circunstancias que tienen que aclararse, que queremos que se aclare. ¿Por qué estaba el general Alzate de civil? ¿Por qué le dijo a sus escoltas que no lo acompañaran? El hecho se registró sobre las 3:30 de la tarde cuando el general, en compañía del cabo Rodríguez, suboficial de inteligencia del Viama, y la abogada Gloria Orrego, coordinadora de proyectos especiales del Ejército para el Chocó, se aproximaron al caserío Las Mercedes. Cuando desembarcaron fueron sorprendidos por hombres armados con fusiles que los retuvieron. Sorpresivamente fuimos abordados por 4 hombres armados de fusil, entre quienes se encontraba alias Chaverra. Curiosamente, esa tarde, el primero en filtrar la información fue el senador del Centro Democrático, expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él tuvo la información precisa del secuestro del general Alzate antes de que el mismo presidente de la República lo supiera y de que el ministro de Defensa lo confirmara. Dirán que me lo dijo el hacker. Siendo las 15:30, el señor brigadier general Alzate Mora Rubén Darío llama al señor teniente coronel Rojas Hernández, comandante de Viama, manifestándole que le preste un bote, el cual fue autorizado sin reparo alguno. Unas horas después, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, reiteraba lo dicho por Uribe. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el general Alzate llama al comandante del batallón de infantería Manosalva para pedirle que se prepare bote. Aún la cúpula militar investiga por qué el senador Uribe tuvo la información primero que el presidente de la República. Pero eso no es todo. A la medianoche del 16 de noviembre y a pocas horas de que la Comisión de Paz del Gobierno viajara a La Habana, Cuba, para iniciar el ciclo número 31, el presidente Juan Manuel Santos suspendió los diálogos. Hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. La suspensión provocó un disgusto entre las partes negociadoras. Pablo Catatumbo señaló que no era un secuestro y que todo se trató de una retención en medio del conflicto. En el Chocó, la gobernación y la alcaldía de Quibdó revelaron los motivos por los cuales había sido retenido el general Alzate. De pronto se fue de civil para no tener rechazo de la sociedad. Vestido con uniforme militar, las comunidades no se reúnen con él. El 27 de noviembre, los países garantes del proceso de paz anunciaron la liberación del general Alzate, sus 2 acompañantes y otros 2 soldados que habían sido secuestrados en Arauca. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. 3 días después, en medio de un protocolo de seguridad coordinado por la Cruz Roja, el general fue liberado en medio de polémicas, tras estas fotografías que le fueron tomadas cuando era entregado a la Comisión Humanitaria. Cuando el general ya estaba en libertad, se reunió con el presidente de la República y la cúpula militar. El jefe de Estado le ordenó dar una explicación al país. El general Alzate, en una rueda de prensa y con voz entrecortada, dio una explicación escueta al país, donde presentó su renuncia al ejército. Por el amor y respeto a nuestra institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al Gobierno Nacional mi retiro del servicio activo. A pesar de su liberación, el Congreso de la República exigió al general una explicación por haber violado los protocolos de seguridad. Colombia entera exige explicaciones. No fue de poca monta el episodio, puso en riesgo el proceso de paz y su propia vida. Después de 17 días de suspensión, el Gobierno Nacional reactivó los diálogos de paz.